Hola chicos, hoy día les voy a hablar de una película nominada a los Oscar que sí salió el año pasado, pero la verdad cuando salió no me llamó la atención, no era algo que me gustara, es body horror, nunca me ha gustado ese género y la dejé pasar. Pero después de haber sido nominada al Oscar, la he tenido que buscar, la encontré en un streaming service del cual nunca había escuchado en mi vida, ya la vi y ahora tengo que hablar de ella. Y esta película es La Substancia. Dirigida por Coralie Farjit, espero estar pronunciando bien su nombre, lo cual dudo mucho, y protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley. En esta película se cuenta la historia de Elizabeth Sparkle, una actriz ya al final de su carrera según los estándares de Hollywood y después de años de depender mucho de su físico para una parte de su carrera, se empieza a ver desgastada y se empieza a ver acabada. Y debido a esto decide someterse a un tratamiento continuo y completamente raro, donde se genera una versión más joven de ella, interpretada por Margaret Qualley, quien es Sue, y cómo la dinámica entre estas dos, que constantemente tienen que cambiar de posiciones, se podría decir, habla mucho acerca de los problemas internalizados que tiene la protagonista y claramente es un discurso muy inteligente sobre los estándares de belleza impuestos sobre las mujeres y el impacto de estos en la psiquis de cada una. Creo que la directora ha logrado capturar de una forma muy original esta esencia en la película. Lo ves en las actuaciones, lo ves en las escenas escogidas, lo ves en la cinematografía y los momentos incómodos que decidió crear para contar esta historia. La verdad es que Demi Moore hace un trabajo increíble de demostrarte el decaimiento en su persona conforme va pasando la película, como algo que empezó con un simple malestar se vuelve el constante de su vida. Es muy inteligente cómo se retrata esas partes y cómo Demi Moore en un montón de escenas donde lo principal es que ella lo fisicalice sus emociones, lo hace de forma muy interesante y muy bien logradas. Hay una escena en especial donde está luchando contra la idea de no sentirse ya ella deseable en su cuerpo, y una escena con un espejo me parece muy inteligente como lo han grabado, y creo que esa junto con los prostéticos que usaron y la forma en que ella evoca esta fisicalidad del personaje me pareció muy bien lograda. Por otra parte, Margaret Qualley me sorprendió, no la había visto trabajar antes, pero logra contarte muy bien la historia de esta contraparte, de esta persona que muestra en una versión más joven los mismos problemas que la protagonista tiene. Es una forma muy inteligente de dar el discurso desde dos puntos de vista y darte cuenta lo corrosivo que puede llegar a ser. En una persona no importa la edad, es muy inteligente como ella no se siente dueña de sí misma. Sus emociones son mucho más simples de lo que la protagonista principal las tiene, pero también cuando la logra evocar, cuando muestra esta confusión, cuando muestra este odio, esta sensación de dependencia que odia tener, incluso cuando toma el control. Es muy bien actuada esas escenas. Creo que la película, que ya de por sí es un concepto muy fuera de la caja, la forma en que han logrado centrarlo y le han logrado dar vida es por las actuaciones, y creo que ellas dos hacen un papel increíble interpretando a estos personajes. Los otros elementos que esta película hace muy bien es la cinematografía. Hay una forma muy peculiar en que la directora intenta filmar ángulos incómodos, ángulos asfixiantes, donde el discurso se perpetúa, donde los diálogos, su fin es eso, esta claustrofobia que se llega a sentir cuando un personaje que es el líder de la cadena de televisión donde las dos protagonistas trabajan habla con ellas. Es muy incómodo, es muy perturbador y es ideal para lo que quieren contar, cómo las dos versiones reaccionan a este mismo comportamiento, cómo ha utilizado diferentes formas de personajes masculinos para perpetuar la idea de la película, porque sí habla de la incomodidad que genera de la visión de otras personas sobre ellas mismas, de cómo se sienten deseadas, cómo se sienten indeseadas, cómo navegan la realidad en la que viven, cómo incluso dentro de la felicidad de una o la tristeza de otra se perpetúa el problema. Después, los colores que he utilizado, los colores son muy llamativos, son muy brillantes, que parece algo salido del Twilight Zone.
algo de incluso Black Mirror, por los colores que usas, por las tonalidades, todo se ve muy trillado y ayuda a perpetuar el mensaje. Los colores de los protagonistas, los colores de las paredes, el rojo asfixiante, el baño blanco tradicional como una cárcel, es muy inteligente el uso de color que utiliza durante toda la historia. Y claro, la música, hay un tono bien específico que utiliza cuando se refiere al procedimiento o las consecuencias con ese procedimiento, todos esos detalles que es muy típico de película de terror, muy momento del monstruo. Me parece muy inteligente cómo utilizan a este tratamiento como el monstruo principal de esta historia. Es muy puntual y es muy constante, y cada vez que viene ese tono sabes que va a pasar algo con lo cual no vas a estar cómodo viendo la pantalla, y lo logra una y otra vez. Esta película poco a poco va creciendo la parte de body horror de la historia, desde cosas simples como una aguja entrando en la piel hasta cosas más complejas que cuando vean la película lo entenderán, que en verdad llega un punto donde no sabes si dejar de ver la pantalla porque es demasiado perturbador lo que sale en ella, o no alejar la vista porque estás muy intrigado de lo que va a pasar a continuación. Claro, el final desentona un poco, creo que empujó mucho la parte de terror y de la mitología del monstruo que usan las películas de terror. Creo que se excedió un poquito, pero aún así el mensaje o lo que ella busca al final, con el final del personaje, me pareció muy interesante. Me pareció muy bien logrado, porque eso es lo que ella buscaba, esa adoración, esa validación externa. Y terminar como termina, de alguna forma cierra este ciclo y te muestra la verdadera problemática que la película expone. Pero esa escena hubiera sido para mí mucho más interesante o más impactante si el inicio, que también hace referencia a este peculiar momento, hubiera sido un poquito más centrado en la actriz. Podríamos haber visto su rostro, pero se muestra como un montaje, y creo que deberían haber hecho un poquito más de énfasis ahí para que el final en verdad sea para mí un poquito más impactante. Fuera de esos detalles que ya son cuestiones muy específicas, fuera de eso, para mí la película es muy buena. Había escuchado hablar de ella, me habían dicho un montón de cosas acerca de la sobreexposición de los personajes, la sobreexposición de los desnudos. La verdad, para mí los desnudos están bien empleados, están muy bien utilizados, tienen un motivo de ser y no son extensos. Para mí era logré ver la necesidad de esas escenas, logré ver la necesidad de esos detalles. Es una forma de narrar esta parte del diálogo que tiene la protagonista con su cuerpo. No lo vi como una sobreexposición de las actrices de mostrar su cuerpo solo por mostrarlo, como sí pasa en otras películas. Y pone un toque de incomodidad a la necesidad que ha tenido la película de mostrarte esas escenas que muchos consideran sexy, que muchos consideran deseables, como problemáticas, como insatisfactorias, como poniendo una lupa en el espectador y decirte, en verdad esto quieres ver, por qué lo quieres ver, qué estás ganando con esto. La película hace muy bien en generar diálogo por ambos lados, es muy puntual, es muy preciso, pero sí, hay un montón de escenas que sobreexponen los cuerpos de los protagonistas, y es para generar incomodidad de una forma que mayormente una película no haría. Es una forma de exponer en pantalla grande el problema con la explotación del cuerpo femenino, y me parece muy bien lograda esta película. No esperaba que me gustara tanto como hizo. La verdad es una muy buena película, es una de las mejores películas del año, ciertamente. Se merece estar nominada a los Oscar, y la verdad está clasificada como terror, y creo que es una de las pocas películas de terror que ha sido nominada a los Oscar. Pero alucinante, si tienen la posibilidad de verla, véanla, está muy bien hecha, es una muy buena película. Aún así, Cónclave sigue siendo mi favorita, pero en cuestiones de el valor de esta película es muy alto. Me ha encantado. Y ya, eso es para mí lo más importante de esta historia. Veamos cómo le va en los Oscar. En verdad espero que Demi Moore se lleve el Oscar a Mejor Actriz por esta interpretación. Y eso. Y si ustedes la han visto, si la vieron, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, qué elementos de la película les sorprendió más y qué parte de toda la historia les pareció más interesante. Y si os ha video, denle un like, suscríbanse al canal, subo todas las semanas. Cuídense.